Secretos del rejuvenecimiento. Cómo vivir más y mejor. Todos escuchamos hablar sobre las células madre, células que tienen la propiedad de reparar un tejido dañado o un tejido viejo y que tienen el poder de transformarse en la célula que sea necesaria. La evidencia de que nuestro envejecimiento está ligado a una disminución de la cantidad de células madre en nuestro organismo es abrumadora. De hecho, muchos estudios sugieren que una disminución de la cantidad de células madre en nuestro cuerpo es la que actúa como un reloj biológico frente a nuestro envejecimiento. ¿De qué te sirve saber cómo aumentar la cantidad de células madre en tu organismo? Bueno, por razones obvias. Cuando yo aumento la cantidad de células madre en mi organismo, la velocidad a la que mi cuerpo envejece se daña y genera enfermedades disminuye. Al principio del descubrimiento, las células madre estaban reservadas para aquellos con más alto poder adquisitivo y deportistas de élite vía aplicaciones endovenosas de células madre, pero hoy cualquier persona puede aumentar la cantidad de células madre en su organismo. Vamos a ver en este texto 7 maneras para aumentar la cantidad de células madre en tu cuerpo naturalmente. En primer lugar, dentro de estas 7 maneras para aumentar nuestras células madre, tenemos el extracto del fruto del café. El extracto del fruto del café no tiene absolutamente nada que ver en gusto con el café en sí mismo. Sin embargo, tiene mucha mayor cantidad de antioxidantes no solo que el café, sino que el té verde y que los arándanos. Lo que tiene de importante este extracto es que es una de las únicas sustancias en el mundo que tienen la capacidad de aumentar las células madre pluripotenciales en nuestro cuerpo. Eso quiere decir, las células madre que en nuestro cuerpo pueden transformarse en cualquier tejido en el que necesitemos, acorde al daño que hay que reparar. Estas células en el pasado siempre fueron controversiales porque se extraían de cordones umbilicales o de fetos, pero eso no es un problema hoy, ya que yo puedo aumentar mi producción interna de células madre a través de este tipo de sustancias naturales que no tienen ninguna contraindicación. Además de eso, el extracto de fruto del café aumenta la neurotrofina, una hormona que funciona en tu cerebro y es muy importante para generar nuevas neuronas. Entonces, imagínate cómo todo va de la mano cuando tienes una sustancia que te aumenta estas células pluripotenciales y aumentas la formación de nuevas neuronas. Estás maximizando el beneficio, sobre todo a nivel de salud cognitivo a futuro. No hace falta que asocies la pérdida de memoria o diferentes problemas a nivel mental con la edad o con el envejecimiento. Lo cual, imagínate que el extracto de frutos del café es esencial para mantener salud mental y salud cognitiva a lo largo de los años. Y puedes tomarlo como suplemento simplemente agregándole unas gotas al propio café o bebida que tú tomes. Pero no son los únicos beneficios del extracto de fruto del café. El extracto de fruto del café ha demostrado además activar las sirtuinas, que son proteínas esenciales y genes esenciales para ralentizar el envejecimiento y mantener un buen funcionamiento celular. Son claves para bajar el estrés oxidativo, lo que significa frenar el proceso de envejecimiento de tu cuerpo generado por estrés. Los estudios han demostrado que 4 semanas de consumo del extracto de fruto del café como suplemento ya son suficientes para ver efectos en esta capacidad antioxidante que te menciono. Y puedes tomarlo durante las horas de ayuno si haces ayuno intermitente, ya que no corta ayuno. En segundo lugar, tenemos a las algas. Las algas, junto con el fitoplancton, son las bases de la cadena alimenticia del mar y son uno de los alimentos más densos nutricionalmente hablando en el planeta. En muchos nutrientes, la relación de densidad nutricional de una alga frente a una verdura la supera en general aproximadamente unas 1,000 veces. Esto es literalmente 1,000 veces más nutritivo. Y en un mundo donde la explotación de la tierra va disminuyendo la cantidad de minerales disponibles en las verduras y en las frutas que consumimos, es lógico que las algas cobren una mayor importancia. Sin lugar a dudas, las 2 algas más famosas son la espirulina y la chlorella, ambas ricas en clorófila y con estudios que demuestran cómo el consumo de algas aumenta la producción de nuestros propios glóbulos rojos a través de fomentar la formación de células madre en nuestra médula ósea para generar nuevas células y nuevos glóbulos rojos. Y uno de los activos más llamativos de las algas es que ha demostrado aumentar la movilización de células madre en tu organismo. Lo importante de esto es que los estudios que han demostrado esto son en vivo, o sea, hechos en humanos y no en laboratorio. ¿Por qué es importante? Porque si yo me aplico células madre, esas células madre no pueden llegar al lugar donde tienen que llegar, no me sirven entonces.
El aumento de movilización, por ejemplo, implica que si tú necesitas células madre en tu rodilla para reparar esa articulación, gracias al consumo de chlorella va a ser mucho más fácil que las células madre puedan llegar a destino. Ahora, la inflamación hace lo opuesto a este proceso, y la espirulina aquí es donde cobra mayor importancia porque ha demostrado inhibir estos procesos inflamatorios, sobre todo a nivel cerebral, donde aumenta la formación de nuevas neuronas en el hipocampo, que es uno de los primeros lugares en ser dañado con el proceso de envejecimiento a nivel neuronal y que es uno de los lugares más importantes para producir nuevas neuronas. Piensa que 20 años atrás, la gran mayoría de nosotros consideraba que las neuronas no se renovaban. Si quieres estos beneficios, simplemente puedes tomar algas como suplementos, tanto chlorella como espirulina. Pero ten en cuenta lo siguiente. No todos los suplementos son creados iguales, y a pesar de que existen muchos suplementos con cualidades maravillosas, muchos suplementos tienen baja biodisponibilidad, por más que realmente sean la sustancia que dicen ser, no tienen un efecto importante en tu organismo porque les cuesta ser absorbidos y ser utilizados por tu organismo, como sucede particularmente de manera conocida con la vitamina C en polvo en altas cantidades. En tercer lugar, tenemos al fitoplancton marino. El fitoplancton, como te decía antes, es una de las bases de la cadena alimenticia del mar y además produce el 90% del oxígeno de la Tierra, simplemente porque hay mucha más cantidad de fitoplancton que de árboles en la Tierra. Hay decenas de miles de tipos de fitoplancton completamente diferentes, pero algunos son particularmente importantes para la salud del ser humano. Los más importantes de estos fitoplancton para el ser humano son ricos en omega 3, sobre todo de tipo cepa y A, que son claves para un buen funcionamiento neuronal, y además son ricos en todos los aminoácidos que tu organismo necesita para la construcción de músculo, y carotenoides para ayudarte a regular tus genes y no expresar enfermedades genéticas que puedas llegar a tener. El mejor de estos fitoplancton para el ser humano es sin duda alguna el Nanocloropsis. Este fitoplancton le da básicamente a tu organismo toda la materia prima que necesita para construir células nuevas, obviamente también para construir células madre nuevas, y una cantidad brutal de antioxidantes para favorecer el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Puedes tomar fitoplancton en forma de suplementos, que en general suelen traer nano y tetra, que son las dos formas más importantes de fitoplancton, por lo menos para nuestro organismo, ya que te estás asegurando que estás consumiendo alta cantidad de materia prima necesaria para formar células nuevas. Si es la primera vez que escuchas sobre el fitoplancton, ponle me gusta al vídeo, compártelo porque ayudas a un montón de personas a acceder a información a la que normalmente no podrían acceder para mejorar su calidad de vida. En cuarto lugar, tenemos al aloe vera. El aloe vera es una planta que tiene propiedades curativas que conocemos desde hace 6,000 años. No es ninguna novedad de esto, y de hecho, se usaba como regalo en ceremonias funerarias en Egipto. Pero se ha usado a lo largo de la historia por sus propiedades para aumentar la cicatrización de heridas, para la caída del cabello y para problemas digestivos. Estas propiedades se dan por muchos componentes que tiene el aloe, como vitaminas, minerales, pero particularmente por esteroides y fitoesteroles, y todas estas sustancias son las que le dan propiedades de destrucción de las células cancerígenas, de disminución de los radicales libres y propiedades antimicrobianas. Gracias a enzimas del aloe, puede destruir la pared de las bacterias, logrando eliminar bacterias de nuestro organismo. Varias reviews de estudios científicos muestran que la toma de aloe vía oral ayuda a aumentar la tolerancia a la glucosa y a disminuir los niveles de azúcar en sangre en ratones diabéticos ya a los 5 días de toma. Con lo cual, si tienes algún problema del metabolismo de la glucosa o insulina o resistencia, etc., es un gran suplemento que podrías utilizar sin ningún problema. ¿Y qué tiene que ver el aloe con las células madre? Bueno, cuando tú consumes aloe, al mejorar este perfil de la glucemia, este perfil del manejo de la glucosa en tu organismo, en general de los azúcares en general, aumentas la movilización de las células madre. A más glucemia, más azúcares tengo circulando en mi organismo, menos células madre voy a tener circulando. Esto quiere decir que uno de los procesos por los cuales el envejecimiento se acelera cuando yo tengo problemas del manejo del azúcar, como la insulina o resistencia o diabetes, es por esta disminución de la circulación de células madre en mi organismo que no permite la reparación de tejidos. Además, piensa que las personas que tienen diabetes en general tienen una dificultad para producir insulina en su páncreas por un daño de las células que lo producen.
Efectivamente, las células madre podrían perfectamente migrar al páncreas y transformarse en células productoras de insulina. Puedes tomar el aloe como suplemento en forma de shot directamente de aloe líquido o puedes incluirlo en jugos verdes o batidos, pero no lo tomes durante las horas de ayuno intermitente si haces ayuno intermitente, porque lo va a cortar. En quinto lugar, tenemos al calostro. El calostro es el único lácteo que me vas a escuchar alguna vez recomendarte, y esto sucede porque la glándula mamaria después del parto en los primeros días produce esta sustancia que se diferencia de la leche materna normal de cualquier mamífero en densidad, en componentes y en características en general. ¿Por qué te recomiendo el calostro si normalmente yo no te voy a recomendar jamás el consumo de lácteos? Porque en este caso los pros superan ampliamente a los contras. El calostro y sus propiedades beneficiosas para la salud del adulto son conocidas desde la época de los inicios de la medicina china y los tratados del emperador amarillo, y es considerado un tónico para la salud tanto por la medicina china como por los guerreros más hábiles de Kenia y Tanzania. Uno de los efectos positivos del calostro es la presencia de péptidos de OSEA, de pequeñas moléculas antimicrobianas y de compuestos que favorecen la regulación de nuestro propio sistema inmune. Y un compuesto clave que tiene que ver con las células madre, obviamente, son los polipéptidos ricos en prolina que tiene el calostro, que aumentan la formación de nuevos glóbulos blancos. Esto quiere decir que si yo tengo baja cantidad de glóbulos blancos en mi análisis de sangre, puedo aumentar la formación de nuevos glóbulos blancos aumentando la cantidad de células madre de mi organismo gracias al consumo de calostro. No solo por esta sustancia, sino porque el calostro en sí mismo ya es rico en células madre. Y hay una combinación ya estudiada de suplementos que va a aumentar tu producción de células madre, que es la combinación de calostro, extracto de levadura, cuidado si tienes cándida mientras estás tomando esto, escutelaria que tiene propiedades ansiolíticas y actúa sobre los mismos receptores que medicamentos como el alprazolam, por ejemplo, fruto del jujube, algas y cúrcuma. Esta combinación ha demostrado aumentar la producción de células madre en la médula ósea y ayudar a aumentar la cantidad de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y plaquetas. Con lo cual, si tienes alguno de estos bajos, puedes usar esta combinación para naturalmente ayudar a tu organismo a aumentar la producción. En séptimo lugar, tenemos al ayuno intermitente. El ayuno intermitente ha demostrado en varios estudios aumentar la formación de células madre gracias a un proceso de reducción de la IGF-1, que es una hormona de crecimiento, es un factor de crecimiento ligado a la insulina que nos hace generar más hipertrofia, más crecimiento muscular, pero que también nos juega en contra y nos baja la expectativa de vida. Entonces, gracias a la disminución de esa sustancia a partir de aproximadamente las 22 horas de ayuno, nuestro cuerpo empieza lentamente a aumentar la producción de células madre. El aumento real de células madre, lamentablemente, se ve a partir de las 40,08 horas de ayuno, aproximadamente. Con lo cual, estamos hablando ya de un ayuno prolongado. Esta información es importante que tú la tengas en cuenta para poder definir realmente cuál es el proceso de ayuno que tú quieres hacer y que es sostenible o viable para tus posibilidades. Si te gustó este vídeo, ponle me gusta, compártelo o suscríbete al canal porque ayuda a mucha gente a mejorar su calidad de vida de manera no ortodoxa. La hormona de crecimiento es una de las sustancias más importantes para nuestro desarrollo corporal, porque nos hace crecer, renueva nuestros tejidos y nuestro cuerpo, aumenta nuestra expectativa de vida, y como te imaginarás, es una hormona que vamos perdiendo con la edad a medida que envejecemos. Por eso hoy, muchas personas la usan para ralentizar el proceso de envejecimiento y para mantener sano su organismo. Pero en este texto vamos a ver cómo podemos aumentar de manera natural la hormona de crecimiento. Pero obviamente, antes tenemos que entender qué es esta hormona y por qué importa. La hormona de crecimiento es una hormona que producimos en nuestro cerebro, específicamente en un sector llamado hipófisis, que es un sitio muy particular de cerebro y es donde se producen muchas de nuestras hormonas. La función de la hormona de crecimiento, su objetivo principal, es proveer los nutrientes necesarios para que nuestro cuerpo pueda hacer dos cosas. Por un lado, producir la energía que necesita a través de algo llamado ATP, adenosina trifosfato, que es la molécula básica que en nuestro cuerpo utilizamos como energía, y por otro lado, para sintetizar proteínas, para ayudar a fabricar nuestros tejidos, las partes de nuestro cuerpo. Y es lógico, si es la hormona de crecimiento y nos hace crecer, para ello necesitamos tener la energía para construir nuevo tejido, y las proteínas, o los bloques para construir ese tejido o esas células.
Todo lo que esta hormona genera en grasa, en músculo, en nuestras células, en nuestros huesos, o depende de estos dos procesos o los ayuda para poder renovar nuestro cuerpo. Ahora, ¿qué sucede en músculo con la somatotrofina o con la hormona de crecimiento? Probablemente ya te diste cuenta por el nombre que la hormona de crecimiento desarrolla tus músculos, los hace crecer. Esta hormona aumenta la capacidad de tus músculos de tomar glucosa, el principal azúcar que tenemos en sangre, y usarlo como reserva de energía a nivel muscular. Este beneficio es importante si queremos que nuestros músculos gasten más energía, o sea, si queremos aumentar nuestro metabolismo, si queremos bajar de peso, o si tenemos problemas con la glucemia porque está elevada a lo largo del tiempo, porque tenemos diabetes o resistencia a la insulina. Pero esto no es lo único que hace la somatotrofina en músculo. Esta segunda parte es particularmente importante para las personas ectomorfas, a las que les cuesta aumentar de peso o aumentar de masa muscular. Esta hormona facilita o ayuda a que el músculo capte aminoácidos, que los acumule para poder construir músculo nuevo, y además aumenta la formación de proteínas nuevas. Básicamente, me da energía a nivel muscular para entrenar y además me facilita la construcción de músculo nuevo. Pero este crecimiento no sirve solamente para hipertrofia, para agrandar mis músculos, sino para que tus músculos se renueven, algo esencial para mantener los músculos a lo largo de toda nuestra vida y para hacerlos longevos, porque esta hormona es clave para algo que la mayoría de nosotros nunca había considerado, que es el balance entre proteínas y longevidad. Piénsalo así. ¿Cuánta proteína necesita realmente nuestro organismo para aumentar de masa muscular? Nuestro cuerpo necesita proteínas y hay cientos de estudios centrados en el deporte específicamente que evalúan cuánta proteína necesitamos para optimizar el desarrollo de nuestros músculos, para generar músculo nuevo. Estos estudios analizan cuánta proteína va a hacer crecer más a tus músculos. Si ven, no hay un consenso de cuántas proteínas necesitamos consumir para maximizar el crecimiento muscular. Las recomendaciones más comunes son mucho mayores de las que yo te voy a dar. Un exceso de proteína puede darte hasta un 10% más de crecimiento muscular que la cantidad típica recomendada por las guías nutricionales, que es de 0,8 g por kilo. Básicamente, duplicar la cantidad de proteínas te da un poco más de resultado, pero ¿a qué costo? A costa de nuestra longevidad. El exceso de proteínas activa en nuestras células el mecanismo opuesto al que genera todo lo que nos hace más longevos, como el ayuno intermitente o los suplementos u otras prácticas ligadas con la longevidad. Activa un proceso llamado de mTOR, y este es un claro ejemplo donde más no es mejor. Necesitamos un equilibrio. Hoy sabemos que para la obesidad necesitamos una dieta alta en fibras, alta en grasas saludables y moderada en proteínas. Entonces, la hormona de crecimiento desarrolla nuestros músculos y, junto con otras hormonas como la testosterona, puede ayudarnos a tener una muy buena masa muscular sin tener que pagar el precio en la obesidad. Como te contaba antes, tener buenos valores de hormona de crecimiento, como ya vas a ver, está asociado a menos grasa corporal y a una mayor expectativa de vida. Pero, ¿qué sucede específicamente con la grasa y esta hormona? Para construir tejido nuevo, para renovar nuestro cuerpo o para crecer, cuando somos niños, necesitamos altas cantidades de energía. La hormona de crecimiento nos ayuda a perder grasa corporal y a utilizar esos triglicéridos que tenemos acumulados en la grasa en forma de energía, estimulando un proceso llamado lipólisis, que básicamente lo que hace es quemar grasa. Y estos ácidos grasos van a ser usados por nuestro hígado para poder fabricar glucosa, para poder fabricar el azúcar que nosotros utilizamos. Con lo cual, la hormona de crecimiento es un gran aliado de las personas que llevan una alimentación cetogénica, alta en grasas, porque facilitan la producción de energía y de glucosa nueva a partir de la grasa de nuestro cuerpo. Y como si esto fuera poco, la hormona de crecimiento no solo nos hace ganar músculo y perder grasa, también aumenta la densidad ósea y desarrolla nuestros huesos. De hecho, en las personas que aún están creciendo, esta sustancia es vital para permitir el desarrollo de los huesos y de los cartílagos, y se usa incluso en personas con problemas del desarrollo o en tratamiento para aumentar su altura. Pero el efecto que tienen nuestros huesos es tan importante que pequeñas dosis de esta hormona en mujeres posmenopáusicas mejoró la densidad ósea, es decir, aumentó la densidad ósea en estas mujeres, incluso en personas con un estilo de vida sedentario que no hacían ejercicio. Pero esta hormona no solo mejora tus huesos, tus músculos o grasa, puede hacer mucho más que simplemente hacerte lucir mejor o darte un cuerpo más fuerte.
Es la hormona que tenemos en nuestro cuerpo más relacionada con nuestra longevidad y con capacidades que ralentizan el envejecimiento prematuro. Es la hormona que va a evitar que pierdas o destruyas proteínas sanas cuando vas envejeciendo. Por eso es esencial, no solo para renovar tejido y reparar las células dañadas, sino también para mantener sanos tejidos como el pelo, las uñas, los ligamentos e incluso órganos enteros como la piel. Pero, ¿cómo nos hace directamente esta hormona vivir más? Si ves habitualmente textos míos o textos relacionados con la longevidad, seguro sepas que nuestro ADN envejece de varias maneras. Una de ellas es el acortamiento de la parte final del ADN, llamada telómero, y aumentar nuestros valores de hormona de crecimiento reduce la velocidad a la que nuestros telómeros acortan, ralentizando el envejecimiento genético. Los buenos valores de esta hormona de crecimiento no tienen solamente un efecto fisiológico en el cuerpo, también modifican el funcionamiento de nuestro cerebro porque cuando los niveles de hormona de crecimiento caen con la edad, nuestros tejidos ya no se pueden reparar tan rápidamente como antes y empezamos a acumular alteraciones de la estructura y de la función en nuestros tejidos. Pero eso sucede especialmente en el cerebro, más ahí que en cualquier otro sitio. Por ende, mantener buenos valores de esta hormona se vuelve esencial para mantener una buena memoria y una buena capacidad de concentración cuando ya somos adultos. Lamentablemente, a pesar de todos los beneficios que trae, los valores que mantenemos en nuestro cuerpo de esta hormona de crecimiento caen drásticamente cuando llegamos a un momento de nuestra vida llamado somatopausia, que empieza justamente cuando caen los valores de hormona de crecimiento. Ya no crecemos, finalizamos nuestro desarrollo y suele aumentar nuestro nivel de grasa corporal. Ok, entiendo la idea. La hormona de crecimiento me permite vivir más y mejor porque mi cuerpo se renueva, aumenta la masa muscular, la mantiene durante muchos años, aumenta la densidad ósea, reduce la grasa corporal y aumenta incluso el colágeno. Pero, ¿cómo aumento mis niveles de esta hormona de manera natural? El primer paso que podemos aplicar para ayudar a elevar nuestros niveles de hormona de crecimiento es el ayuno, tanto los formatos de ayuno intermitente como los formatos de ayuno prolongado pueden aumentar esta hormona. De hecho, este es uno de los mecanismos por los cuales hacemos autofagia, por los cuales renovamos nuestras células, y por los cuales el ayuno intermitente aumenta nuestra expectativa de vida. Podemos llegar incluso a aumentar varias veces los valores normales de esta hormona con un ayuno prolongado. En algunos estudios, el aumento de hormona de crecimiento con 24 horas de ayuno fue de 2,000% en hombres y 1,300% en mujeres. Esto no significa que tenés que hacer ayunos prolongados todo el tiempo, de hecho, no te lo recomiendo. Con lo cual te voy a dejar las guías en la descripción para que apliques estos ayunos de manera correcta y saludable, si te interesan. Pero recordad que si bien el beneficio es menor con el ayuno intermitente que con los ayunos más largos a nivel del aumento de hormona de crecimiento, el ayuno intermitente es mucho más seguro y más fácil de realizar todos los días. En segundo lugar, tenemos al ejercicio, particularmente el ejercicio de intervalos de alta intensidad. Este tipo de ejercicios, sobre todo si trabajamos las fibras musculares de contracción rápida, si hacemos ejercicio de intervalos por unos 10 minutos aproximadamente o menos, haciendo ciclos de 30 segundos, 45 segundos o lo que quieras, de ejercicio y descanso, siempre al 100% de tu esfuerzo, llevan a un aumento de hormona de crecimiento de entre 450 y 770%, obviamente. Estos picos de hormona de crecimiento duran poco tiempo, con lo cual, yo tengo que hacer ejercicio de intervalos todos los días si quiero aumentar mi expectativa de vida por este beneficio. En tercer lugar, tenemos al sueño. Las hormonas, todas las hormonas en nuestro cuerpo, no se liberan de manera constante durante el día, tienen momentos o pulsos durante los cuales se libera la mayoría de esa sustancia. En el caso de la hormona de crecimiento, la mayoría se produce y libera durante el sueño. Mientras más profundo es el sueño y más continuados son los ciclos de sueño, más fácil es liberar una buena cantidad de hormona de crecimiento. Pero esta sustancia deja de liberarse y de producirse cuando nos levantamos y cuando comemos nuestra primera comida del día. Por ende, la conducta lógica si voy a hacer ayuno intermitente y quiero aumentar esta hormona es no comer el desayuno. Y como la somatotrofina o hormona de crecimiento está tan ligada con la calidad de nuestro sueño, el uso de melatonina antes de dormir también puede aumentar hasta 150% los niveles de esta hormona, con lo cual mejora la calidad de sueño cuando dormís.
No duermas más si no te es posible, pero siempre mejorar la calidad de sueño cuando estás efectivamente dormido, porque siempre vas a obtener un beneficio extra, no importa si dormís 6 horas, 8 horas o más. Te voy a dejar en la descripción una guía con consejos sobre cómo mejorar la calidad de sueño de manera simple. Y lógicamente, otros suplementos que también aumentan la calidad de sueño pueden mejorar la hormona de crecimiento, como es el caso de GABA o ácido gamma aminobutírico y otros aminoácidos como la ornitina. Pero no todo lo que mejora la hormona de crecimiento es algo que debamos hacer. Muchas veces, en realidad, nuestros hábitos funcionan como un obstáculo para que nuestro cuerpo esté sano o para que, en este caso, la hormona de crecimiento se produzca. De hecho, el consumo de alimentos ricos en azúcares y de alto índice glucémico, que aumentan una hormona llamada insulina, tienen un efecto antagónico a la hormona de crecimiento, quiere decir, mientras más insulina suelo tener, menos hormona de crecimiento voy a tener y menos testosterona voy a tener. Recuerda, por último, que podemos medir la hormona de crecimiento o somatotrofina en sangre para evaluar realmente cómo estamos, a ver si estamos teniendo un resultado o si estamos teniendo una mejoría con los cambios que estamos generando. Mejorar tus patrones de sueño, hacer 5 a 10 minutos de ejercicio de alta intensidad por día y hacer ayuno intermitente son cosas gratuitas que puedes empezar a hacer hoy para vivir mejor. Pónelas en práctica para mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa. Seguro escuchaste hablar de las células madre, esas células que tienen la capacidad de transformarse en cualquier célula del cuerpo y que pueden reparar o renovar nuestro organismo, además de hacernos rejuvenecer. Estas células son los bloques con los cuales podemos construir nuestros tejidos, órganos o nuestro cuerpo, y lo más interesante es que hay muchos estudios que prueban su efectividad tanto en enfermedades como en longevidad. Nuestras células madre pueden transformarse en lo que sea que necesitemos, pueden reparar músculo, piel, ligamentos, cerebro, corazón y mucho más. Nuestras células son adultas cuando ya se diferenciaron y ocupan su rol específico en el cuerpo. Esto sucede porque, a pesar de que todas nuestras células tienen el mismo ADN, cada tipo de célula expresa una combinación diferente de información. El grupo de información que tenemos en total, nuestro ADN, es el mismo para todo nuestro cuerpo. Una célula del músculo del bíceps expresa información muy diferente a la de una neurona en nuestro cerebro, por eso son células diferentes que cumplen diferentes funciones. La clave de las células madre es que todavía pueden expresar cualquier información, por eso pueden transformarse en cualquier tipo de célula de nuestro cuerpo y ayudarnos a reparar el daño que antes pensábamos que era imposible reparar. Pero, ¿cuál es el problema de las células madre que traemos con nosotros que están en nuestro organismo? A medida que envejecemos, los niveles de células madre que tenemos disminuyen y la utilidad de esas células madre que conservamos también disminuye. Nuestro cuerpo quiere renovarse constantemente y necesita hacerlo, de hecho, las partes de nuestro cuerpo que más tiempo tardan en renovarse se renuevan por completo cada 10 a 16 años, como los huesos por ejemplo, mientras que otros tejidos como la piel o la mucosa digestiva se renuevan en días. Pero a medida que renovamos nuestro cuerpo, agotamos nuestras reservas de células madre o esas células siguen existiendo pero pierden la habilidad de reparar el daño o el tejido dañado. A partir de los 25 años aproximadamente, el ritmo de disminución de las células madre se acelera mucho, empezamos a perderlas cada vez más rápido y en nuestra vejez tenemos cientos o miles de veces menos células madre que en nuestra infancia. Además, esas células madres son menos funcionales, son menos capaces de reparar. Y esta es una de las muchas razones por las que nuestro cuerpo, a medida que envejecemos, empieza a acumular daño que no puede reparar. Pero, para poder obtener todos los beneficios que las células madre tienen para ofrecernos, necesitamos entender dos cosas. En primer lugar, como te habrás dado cuenta, no todas las células madre son iguales. No es lo mismo usar células madre de mi propia placenta que usar células madre de mi médula ósea cuando tengo 65 años. En segundo lugar, necesitamos entender cómo podemos aumentar la cantidad de células madre en nuestro cuerpo o en el sitio específico que querramos reparar. Y la realidad es que hay una célula que es sin duda la más importante en nuestra vida, que es el cigoto, que es básicamente la unión entre espermatozoide y óvulo que da lugar a nuestra vida. Este tipo de células son totipotenciales, básicamente esto significa que se pueden transformar en cualquier célula sin problemas. Si no, no nos desarrollaríamos. Pero, ¿por qué es importante esto? Porque los mejores tipos de célula madre son los más problemáticos éticamente, ya que provienen de embriones y no los podemos utilizar.
Pero hay otro tipo de células madre casi igual de útil y libre de problemas éticos, que son las células madre pluripotenciales, que no se pueden transformar en todo, pero se pueden transformar en casi todo, desde piel hasta cerebro, y que vienen de la placenta, un órgano extremadamente importante en el embarazo, que además de cumplir miles de funciones, también funciona como fábrica de células madre. Incluso tenemos otro tipo de células madre, como las del cordón umbilical o las del adulto, que pueden transformarse en menos tipos de célula, pero igual siguen siendo beneficiosas. Y lo más interesante es que estos últimos tipos, los del adulto, son más fáciles de aumentar o de utilizar, pero que son específicos para ciertos tejidos. Por ejemplo, algunas células madre del adulto solo pueden convertirse en células que tienen que ver con la sangre o en células que tienen que ver con algo articular. Una vez que entendemos esto, la pregunta obvia es, ¿cómo aumentamos la cantidad de células madre en nuestros cuerpos? ¿Cómo las podemos aumentar naturalmente y cómo podemos evitar acumular daño y renovar nuestros tejidos? Y aquí la respuesta varía según el tipo de células madre que yo quiero aumentar. Si soy un adulto y quiero aumentar mis células madre sin ningún tipo de inyección o tratamiento invasivo, la evidencia es clara. Podemos usar calostro, que es la leche de los primeros días y que suele ser bien tolerada incluso por los intolerantes a la lactosa. Por ejemplo, se usa el calostro de cabra. El calostro ha demostrado aumentar un tipo de células madre llamadas mesenquimales, que pueden transformarse en más tipos de células que las típicas del adulto. Un estudio demostró que el mayor beneficio del calostro se obtenía si se combinaba con otras sustancias como algas o cúrcuma. De hecho, el calostro y la leche materna siguen siendo un enigma porque brindan no solamente células madre, sino componentes como bacterias que pueden modificar el desarrollo del bebé y sus órganos con consecuencias que modifican su salud a largo plazo. La moringa, específicamente extractos de la flor, han demostrado aumentar el mismo tipo de células madre que el calostro e inducir la transformación de estas células madre en células del cerebro. Piensa que no solamente quieres aumentar esas células madre, sino hacer que esas células cumplan su función o que reparen o renueven un tejido, en este caso, cerebro. Otros compuestos como la clorela, que es un alga, o el aloe vera, pueden movilizar células madre, es decir, llevarlas desde su origen hasta el sitio donde deben reparar un tejido, donde deben renovarlo. Pero, ten en cuenta que hay mucha más información sobre estos compuestos y sus efectos en células madre en mi texto específico que te dejo en la descripción. Y obviamente, la manera más directa de poder acceder al poder regenerativo de las células madre son los tratamientos con células madre de sitios especializados. Como la placenta, además, con el descubrimiento de factores genéticos como los factores de Yamanaka que regulan el envejecimiento de las células, es posible extraer una célula adulta y rejuvenecerla al punto de transformarla nuevamente en una célula madre. Y muchos de estos tratamientos están demostrando tanta efectividad que hoy de hecho están en marcha estudios para el tratamiento de cáncer con un tipo de linfocitos llamados natural killer que son extraídos de placenta, y existen procedimientos para inyecciones intravenosas de células madre, e incluso localizadas en sitios como articulaciones. También, hasta hay tratamientos de células madre para reparar y estimular el cuero cabelludo y recuperar pelo. Ok, entendí la idea. Funcionan las células madre, pero ¿por qué tienen estos efectos en el cuerpo, ya sea si aumento las propias o si me inyectan? Cuando una célula madre se encuentra con un tejido dañado, libera proteínas que reducen la inflamación de la zona y destruyen microorganismos que no deberían estar en el lugar. E incluso pueden formar tejido conectivo nuevo y vasos sanguíneos para que el tejido se recupere más rápido, mientras que si el daño es muy grave, estas células madre directamente van a reemplazar a las células dañadas, se van a transformar en las células que se rompieron de su tejido. Pero estas células madre normalmente se extraen de mi cuerpo o de una placenta, donde fuera, y se cultivan para que luego se desarrollen muchos más, y luego a todas estas células madre cultivadas se las pone bajo un estrés intencionalmente para que produzcan una cosa llamada exosoma, una pequeña vesícula que libera las sustancias que hacen todo lo que te mencioné, como bajar la inflamación o reparar el tejido, y que de hecho pueden liberar y cambiar el funcionamiento de los tejidos que están cerca. Y hoy existen terapias que combinan estos exosomas de otras células madre cultivadas con tus propias células madre para tener el mejor resultado posible y el menor riesgo posible. Y lo más interesante de todas las investigaciones con células madre que están sucediendo hoy, no hace falta años para que llegue ese momento.
Mucho del campo de la longevidad se mueve a velocidades impactantes, y a medida que la tecnología permite escalabilidad, tratamientos con células madre van a ser cada vez más económicos y cada vez más comunes. Y van a empezar de a poco a reemplazar procedimientos más invasivos, como algunas cirugías articulares. Y además, siempre recordad que una manera gratuita de envejecer más lentamente, reducir la inflamación y mantener más células madre a lo largo del tiempo, es hacer ayuno intermitente o períodos de ayuno un poco más prolongados. Además, es importante que sepas que las células madre, tanto inyectadas como las que tenemos en nuestro cuerpo, necesitan un clima determinado para poder funcionar correctamente, factores que van a llevar a tus células madre a envejecer más rápidamente y factores que las van a mantener funcionando por más años. Por ejemplo, tener altos niveles de triglicéridos en sangre o incluso niveles muy variables o altos de azúcar en sangre, que suele suceder si yo consumo un exceso de hidratos de carbono, van a disminuir la cantidad de células madre que yo tengo y la funcionalidad de esas células madre más rápidamente de lo necesario. Y suplementos como la vitamina D, el resveratrol o la curcumina también demostraron potenciar la actividad de estas células madre, si bien no la aumentan directamente. La moraleja de todo esto es simple. Incluso si tenés una enfermedad hoy, que ojalá no tengas ninguna, vivimos en el mejor momento de la humanidad a nivel de salud, y las tecnologías que hoy están en desarrollo, como las terapias con células madre, la edición genética o la medicina de precisión, van a cambiar las reglas del juego a largo plazo. Mientras tanto, haz lo que puedas para estar más sano. Espero que te haya gustado este texto y que apliques algo de todo esto para mejorar tu calidad de vida de manera no ortodoxa. ¿Alguna vez te preguntaste por qué las células de tu cuerpo no son inmortales y por qué vos envejeces normalmente con el paso del tiempo y cómo sucede este proceso en tu célula? Todas estas preguntas tienen una respuesta, y no solo tienen una respuesta que te sirve para entender cómo funciona tu organismo, te sirve también para entender cómo ralentizar este proceso, cómo rejuvenecer tu ADN, y cómo a través de este rejuvenecimiento vos podés obtener doble beneficio, podés obtener un beneficio estético y podés obtener también un beneficio de salud a largo plazo. Vamos a verlo. Nuestras células envejecen con el paso del tiempo, pero hay una razón por la que este proceso sucede. Este proceso se debe al acortamiento de una sección del ADN de tu célula que se llama telómeros. Nosotros nacemos con una cantidad de telómeros al inicio de nuestra vida, y a medida que las células se van duplicando y van generando nuevas células, reducen la cantidad de estas secuencias que están al final del ADN. Llega un momento en el que esta cantidad disminuyó tanto que empiezan a aparecer problemas asociados con la calidad de nuestro ADN, que dan lugar a enfermedades crónicas. Obviamente, entendiendo esto, lo primero que uno dice es perfecto, si el acortamiento de este proceso, el acortamiento de esta secuencia, es lo que me lleva a generar enfermedades, ¿cómo puedo evitar ese acortamiento? Y en el caso de que se pueda alargar, ¿cómo puedo hacer para alargarlo? Normalmente, vos te encontrás muchas veces con que haces algo que tiene que ver con tu belleza estética, por ejemplo, y en general es nocivo para tu salud. En cambio, en este tipo de situaciones, en lo que tiene que ver con lo genético, el beneficio que va a ser rejuvenecimiento celular para tu organismo también va a generar un beneficio estético, con lo cual acaban de la mano salud y belleza. Una persona normal tiene aproximadamente a los 30-35 años unas 7,500 copias de esta secuencia final del ADN, mientras que una persona de 65 años que ha llevado un avión normal tiene unas 4,800 copias. A partir de esa cantidad, empiezan a aparecer defectos genéticos que dan lugar a enfermedades crónicas y que dan lugar al mal funcionamiento de nuestros tejidos. Con lo cual, a más cantidad de copias, a más largos estos telómeros, más salud, mejor funcionamiento celular y más joven voy a estar. Por ende, el ejemplo clásico para entender el envejecimiento es simplemente pensar en las canas. Lo que mucha gente no sabe es que, por ejemplo, todos los pelos originalmente son blancos, y son los melanocitos, que son las células que le dan color a tu piel y a tu pelo, los que son los encargados de darle el color efectivamente al pelo, que nacen o se producen desde células que se llaman células madre que están en los folículos pilosos. A medida que ese envejecimiento tiene lugar, el acortamiento de los telómeros lleva a una disminución de las células madre y lleva a que este proceso no pueda dar lugar a la correcta coloración de los cabellos y da lugar a las canas. Este es un ejemplo típico de cómo el envejecimiento genético da lugar a un proceso que nosotros notamos de manera física en nuestro cuerpo y que está hablando del funcionamiento celular de nuestro cuerpo.
Para que entiendas el proceso de envejecimiento celular, se debe a tres causas. Se debe, por un lado, a la inflamación que existe en tus tejidos y que se debe a la actividad también de tu sistema inmune. Por otro lado, se debe a la oxidación que existe en tus tejidos. Por eso, normalmente existen tantos productos relacionados con la belleza y con el cuidado que son productos antioxidantes, lo que hacen es evitar que este proceso tenga lugar. Y es esencial entender que las sustancias que son antioxidantes en mi cuerpo van a evitar este proceso, pero yo a la vez puedo evitarlo de manera interna, no necesito necesariamente incorporar altas cantidades de vitamina C, que es una sustancia antioxidante, por ejemplo, para evitar la oxidación de mi organismo. Y la tercera herramienta o la tercera pata de este proceso de envejecimiento celular es la deshidratación. Por ende, si yo entiendo que estos son los tres procesos básicos que llevan al envejecimiento celular y genético, lo único que tengo que hacer es evitar estos tres procesos. ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son los principales factores que afectan el largo que van a tener los telómeros y tus secuencias de ADN van a ser los siguientes? La cantidad de estrés que vos manejes en tu vida cotidiana, y no cualquier estrés, mucha gente no sabe que existen diferentes tipos de estrés. Existe, por ejemplo, el distrés, que es el estrés que normalmente la gente asocia a las condiciones y a las cualidades negativas del estrés, y existen otros tipos de estrés como el eustrés, son situaciones que para nuestro cerebro son presentadas como desafíos y no como problemas, y que tienen efectos positivos a largo plazo. Entonces, no es simplemente una cuestión de evitar el estrés, sino saber cuál estrés en mi cuerpo es negativo y cuál estrés en mi cuerpo es positivo y me logra o me ayuda a generar un crecimiento a lo largo de mi vida cotidiana que ayuda a una conservación mejor de la cantidad de estas secuencias llamadas telómeros a nivel de peso. ¿Qué nos encontramos con respecto al envejecimiento celular? Nos encontramos con que no es simplemente una cuestión del número de kilos que vos tengas en tu cuerpo, es una cuestión de dónde esté distribuida tu grasa corporal. Esto significa que a más grasa abdominal, yo voy a tener un acortamiento mayor de telómeros comparado con alguien que tiene mi mismo peso pero que tiene una distribución de grasa más sana a nivel dietario y nutricional. Lo más importante acá es entender que una buena nutrición va a ser una nutrición que me disminuya la cantidad de oxidación en mi cuerpo, la cantidad de inflamación en mi cuerpo y la cantidad de deshidratación que se produce en mi cuerpo, los tres mismos mecanismos que habíamos nombrado antes como agravadores del envejecimiento celular. ¿Qué significa esto? Significa no consumir azúcar en alta dosis, evitar las sustancias que son proinflamatorias como la mayoría de los cereales, y suplir los déficits nutricionales que tengamos. Para esto es esencial hacer una buena evaluación de cuáles son las vitaminas y minerales que yo tengo en déficit, ya que muchas de ellas como las vitaminas del grupo B son esenciales para la metilación, que es un proceso que sucede en tu ADN normalmente. En términos de sueño, lo más importante en cuanto al proceso de envejecimiento celular es que entiendas que obviamente, quien tiene un déficit de sueño diariamente va a generar un envejecimiento celular más rápido. Quien tiene 5 o 6 horas de sueño tiene, comparativamente con quien tiene 7 horas o más, después de 20 años de esta diferencia tiene en general un 30% menos de telómeros, lo que significa 30% más daño genético. ¿Cómo lo corrijo siendo realista y diciendo mira, yo sé que no voy a poder dormir la cantidad de horas que debería dormir? ¿Cómo lo arreglo? Lo arreglo aumentando mi calidad de sueño. Si no sabes cómo hacerlo, te voy a dejar el link en la descripción para el texto sobre calidad de sueño. Con respecto al ejercicio, hay 3 tipos de ejercicio que mejoran en mayor medida que todos los demás la cantidad de telómeros que existen en tu organismo. ¿Qué quiere decir mejoran? Que efectivamente aumentan la cantidad de esta secuencia genética que tienen tus células. Hasta hace un tiempo, nosotros pensábamos que eso era imposible. Hoy, la evidencia científica te pone en claro que hay ciertos procesos que vos podés hacer como la exposición a ciertos contrastes de temperatura, en donde la gente pasa de un sauna a un baño helado, o la gente hace ciertos tipos de ejercicio que aumentan secuencialmente la cantidad de esta parte del ADN llamada telómero. Los 3 tipos de ejercicio que más aumentan tus telómeros son el ejercicio de intervalos de alta intensidad. Si no sabes cómo hacerlo, también te dejo el link en la descripción para que puedas hacerlo sin salir de tu casa. Los ejercicios de fuerza, que son ejercicios que normalmente la gente no hace por miedo a lesionarse, pero que tienen que ver con la cantidad de carga de peso que nuestro organismo necesita para un mejor desarrollo hormonal y un mejor desarrollo neurológico del control y del tono muscular. Y la tercera opción de ejercicio, que es un
ejercicio mucho más tranquilo en cuanto a su intensidad, pero mucho más beneficioso desde otro sector, es la práctica de 20 minutos de... Esto no significa que son las únicas 3 maneras que te van a dar resultado, simplemente te estoy nombrando las 3 maneras que tienen más evidencia científica de lograr una mejoría en estas secuencias de tu ADN. ¿Qué otros factores son esenciales para mejorar la calidad de estas secuencias de telómeros desde el punto de vista de la ingesta nutricional, pero sin hablar de la dieta? Lo que vamos a ver es cómo la exposición a sustancias tóxicas para tu organismo lleva a un acortamiento de estas secuencias de ADN y un envejecimiento prematuro, y cómo lograr buenos mecanismos de depuración de estas toxinas, ya sea a través de depuraciones hepáticas, de intestino delgado, de intestino grueso, o simplemente quelaciones de metales pesados que se hacen de manera endovenosa, logran disminuir la cantidad de toxicidad que existe en tu organismo a nivel celular y mejoran las secuencias de ADN. ¿Qué mecanismo simple existe para mejorar la cantidad de toxina a nivel celular que va a hacer que vos mejores la cantidad de secuencias de telómeros que vos tenés en tu cuerpo? El ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque como habrás visto en el texto del ayuno intermitente, la autofagia es un mecanismo que se dispara a las 16 horas de ayuno y empieza a utilizar toxinas y sustancias que en tu cuerpo no tienen una utilidad específica para reciclarlas y transformarlas en energía. Esta es una manera simple y práctica de disminuir la cantidad de toxicidad sin hacer un proceso demasiado difícil de sostener. Y por último, hay un factor que es crucial, que es la cantidad de soporte emocional que vos tenés en tu vida cotidiana de tus relaciones cercanas, y cómo la mala vinculación con las personas cercanas acelera la disminución de estas secuencias de telómeros. Todo esto tiene sentido solamente si vos ponés en práctica aquellas cosas que vos podés sostener. Estas secuencias de ADN son medibles y son las que se usan hoy en día para determinar tu edad genética, que no tiene que ver específicamente con tu edad cronológica. Hay personas que por ahí tienen 35 años, miden su edad genética y por su mala calidad de vida o por sus malos hábitos que han llevado todos estos años, tienen una edad genética de 46 o 47 años, estamos hablando de 11 o 12 años más que tu edad cronológica. Y sin embargo, poniendo en práctica estos cambios, por más superfluos y simples que parezcan, al año y medio de este proceso logran reducir esa edad genética a unos 20 o 22 años, estamos hablando de reducir a la mitad tu edad genética, simplemente en un plazo de 1 o 2 años llevando a cabo cambios de hábitos que te permiten aumentar la cantidad de secuencias de telómeros en tu ADN. Esto es esencial, no solamente para un beneficio estético o de salud, genética es esencial porque si vos vas a vivir 95 años, para darte un ejemplo, y otra persona que está al lado tuyo también lo va a hacer, rejuvenecer genéticamente por más que vos vivas la misma cantidad de tiempo va a hacer que esta persona empiece a hacer patologías crónicas y enfermedades crónicas a los 55 o 60 años, y esta persona que sí ha hecho los cambios genéticos para rejuvenecimiento celular tenga patologías a partir de los 80, 85 años y tenga una calidad de vida completamente diferente. Si te gustó este vídeo, te invito a que te suscribas al canal y a que empieces a poner en práctica todos estos conceptos para generar un cambio en tu vida cotidiana. La autofagia es uno de los procesos más importantes que puede hacer tu cuerpo para vivir más tiempo, para regenerarse y para mejorar tu salud en general. Y en este texto vamos a ver todo sobre la autofagia, incluido cómo activar este proceso curativo del cuerpo de muchas maneras simples, sin tener ni siquiera que hacer ayuno intermitente, o simplemente poder juntar varias de estas herramientas para acelerar tus resultados. Y la última de las herramientas que vamos a ver es una de las más potentes, más nuevas y más fáciles de poner en práctica para vivir más tiempo. ¿Qué es la autofagia? La autofagia es un proceso, es básicamente tomar lo que tu cuerpo ya no necesita y reciclarlo para utilizar la materia prima que tiene, los aminoácidos, tanto para renovar y construir cosas nuevas como para usarlos si necesita energía. En este proceso, tu cuerpo destruye organelas de tus células, partes de tus células que ya no funcionan, proteínas mutadas o proteínas que producimos mal, o incluso algunos virus y bacterias. Pero, ¿para qué lo necesitamos? ¿Por qué evolucionamos y desarrollamos este mecanismo? Por una razón obvia. Para sobrevivir cuando no tenemos comida disponible, y es súper extraño que nuestro cuerpo obtenga muchos beneficios de situaciones particulares que en realidad suceden en supervivencia, como la autofagia.
O las cosas que suceden en tu cuerpo durante la cetosis. La autofagia tiene la capacidad única de destruir proteínas que se oxidaron, proteínas con fallas, proteínas mutadas o incluso proteínas glicosiladas, cosas que alteran el funcionamiento de tus células y te hacen envejecer más rápidamente. Y la buena noticia es que la autofagia no solo te puede ayudar a envejecer más lentamente. La autofagia puede reducir el riesgo de muchas enfermedades crónicas como la diabetes o el Alzheimer, pero también puede disminuir tu riesgo de cáncer. Y el proceso a través del cual la autofagia te ayuda siempre es el mismo. Es la eliminación de sustancias viejas o dañadas que ya no necesitas y que ya no funcionan correctamente. En el caso del cerebro, esto evita la formación de algo llamado depósitos amiloides, que se asocian con muchas demencias, con lo cual podemos reducir nuestro riesgo de demencias si hacemos o activamos este proceso de autofagia. Que en el cerebro logra dos cosas. Por un lado aumenta algo llamado BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro, que nos ayuda a formar nuevas neuronas, y por otro lado, evita la destrucción de neuronas que normalmente nos lleva al deterioro cuando envejecemos. Este doble efecto nos ayuda a mantener el cerebro joven, a disminuir el riesgo de demencias como te mencionaba, pero también a potenciar su funcionamiento. Y a nivel inmune, una de las cosas más interesantes que suceden es la reducción de la inflamación. El concepto es poco sexy. Bajar la inflamación suena a algo muy general, lo entiendo, algo que no entiendes por qué te sirve a ti, pero una vida sin inflamación es una vida sin dolor, es tener articulaciones que a los 65 años no te duelan, es no tener dolor de espalda baja desde los 30 años en adelante, como hoy la mayoría de las personas tiene. Y además, es un mejor estado de ánimo, es enfermarse menos y es poder entrenar más y obtener mejores resultados del entrenamiento que haces, y sinceramente muchos beneficios más. Todo esto sucede porque el trabajo de reciclado que hace la autofagia termina destruyendo muchas sustancias contra las cuales tu sistema inmune reacciona, tanto si son una amenaza como si no lo son. Por esta misma razón, si tienes una alergia, la autofagia va a reducir la reacción de la alergia, no te va a curar, no es la solución mágica si tienes alergias al polen o a la lactosa, pero va a reducir tus síntomas. Pero lo más interesante de la autofagia es que no es un proceso de todo o nada, no. Hay una situación donde prendimos el switch que activa la autofagia y otra situación en la que no lo hacemos. Es un proceso que sucede siempre, simplemente podemos potenciarlo con los consejos que vas a ver en este texto para probablemente vivir más tiempo, envejecer más lentamente y tener menos enfermedades en el camino. Pero, ¿cuántas horas de ayuno yo necesito hacer para activar esta autofagia? Si estabas atento, ya sabes que en realidad siempre sucede la autofagia, simplemente la potenciamos con procesos como el ayuno o el ejercicio, y en líneas generales, ya a las 18 horas de ayuno llegamos a un muy buen nivel de autofagia. Pero ten en cuenta que no todo tu cuerpo funciona igual, hay sitios donde a tu cuerpo le resulta mucho más fácil hacer autofagia y reciclar que en otros, por eso no hay una cifra exacta de horas de ayuno que necesites. La evidencia hoy recomienda ayunos de más de 18 horas para aprovechar los efectos beneficiosos de este proceso, pero hay tejidos del cuerpo donde puede tardar hasta 4 días el ayuno en suceder, que obviamente no te recomiendo que hagas. Entendiendo esto, ¿cómo puedo potenciar este proceso? Hay muchas situaciones que aceleran el efecto de la autofagia y además te permiten maximizar sus beneficios. En primer lugar, tenemos al ejercicio, a los ejercicios de intervalos y a los ejercicios de fuerza o pesas de resistencia muscular. Ambos pueden ayudarte a hacer este proceso de autofagia más eficiente, esto significa que si haces ejercicio de manera rutinaria, puedes entrar en autofagia antes, o sea, con menos horas de ayuno si haces ayuno intermitente. Pero a su vez, el ejercicio regular, sobre todo si combino ejercicios de resistencia muscular con ejercicios aeróbicos como los ejercicios de intervalos, potencia los beneficios de la autofagia y en algunos lugares del cuerpo puede incluso generar este reciclado sin hacer ayuno. Básicamente, puedo empezar a hacer autofagia durante o post ejercicio, incluso sin tener que dejar de comer. El problema obvio es que esto se limita a algunos sitios del cuerpo con un metabolismo más rápido y más relacionados con la energía y con los músculos. En segundo lugar, obviamente podemos potenciar la autofagia con el ayuno intermitente. El problema es que la mayoría de las personas que hoy hace ayuno realiza un patrón de 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesta. Este patrón de ayuno no llega a estimular la autofagia lo suficiente.
Si es el patrón de ayuno que estabas realizando en este momento, no te preocupes porque tiene un montón de beneficios, es solo que no alcanza realmente para que tu cuerpo genere autofagia. Si ese es tu objetivo, 18 horas o más es lo que necesitas por día para estimular este reciclado, y recuerda que hay un texto pensado específicamente para que personalices tu ayuno, un contenido pensado especialmente para que sepas cuánto ayuno necesitas según tus circunstancias, según tu peso, tu objetivo, tu nivel de actividad física y mucho más, y te lo voy a dejar en la descripción para que sepas cómo maximizar los beneficios del ayuno que tú puedes hacer. Y en tercer lugar, puedes activar la autofagia con cuerpos cetónicos. Estas son una forma de energía alternativa que podemos producir cuando hacemos una dieta como la cetogenia, en la que consumimos mucha grasa y prácticamente nada de hidratos de carbono, o podemos incluso tomarlos en forma de suplemento o simplemente los vamos a producir en nuestro propio cuerpo cuando hacemos un ayuno muy prolongado. Estos cuerpos cetónicos ayudan a la autofagia, potencian sus efectos particularmente a nivel cerebral. De hecho, muchas personas que hoy hacen una dieta cetogénica no lo hacen para bajar de peso, sino por sus beneficios cognitivos, sus beneficios neuronales que son muy notorios cuando se combina ayuno y cetogenia. Y luego tenemos al sueño, que no es la clave absoluta de la autofagia, pero durante el sueño profundo suceden un montón de procesos relacionados con la reparación de nuestro cuerpo, de nuestros tejidos. Si no dormimos lo suficiente, si no tenemos el suficiente sueño profundo cuando descansamos, por los ruidos que hay en la habitación, por la temperatura a la que dormimos, por la luz, porque tenemos una pareja que se mueve o ronca o cualquier otro factor, vas a tener un menor nivel de profundidad del sueño, dándole a tu cuerpo menos horas de descanso reales, menos reparación de tejido y más trabajo para reciclar cuando hagas autofagia. Así que si quieres potenciar este efecto, mejora tu calidad de sueño. Y en quinto lugar, tenemos a la cámara hiperbárica y los tratamientos con oxígeno a mayor presión que la atmosférica. Estos mostraron potenciar el efecto de la autofagia y a su vez se usan para ayudar a la reparación de los tejidos y acelerarla desde hace casi 60 años. Lo más interesante es que tratamientos de no demasiada frecuencia con cámaras hiperbáricas mostraron en humanos, lo cual es central, alargar los telómeros del ADN, la parte final de tu ADN, básicamente rejuveneciendo tu edad genética. Y la moraleja de todo esto es clara. Tenemos cada vez más herramientas para vivir más y mejor. Y luego tenemos al café y al vino. Los polifenoles del café y del vino también pueden estimular la autofagia, pero ten en cuenta que con estas dos bebidas, el beneficio pasa cuando se consumen con mucha moderación. Cuanto más de 60 mg de cafeína en general es un exceso. Te digo la cantidad de cafeína porque si tomas café descafeinado son 10 tazas, mientras que si tomas un expreso es una sola, y ni hablar de los pre-workout que usa la gente para entrenar, que tienen 300 o 400 mg de cafeína. Consumir esa cantidad es delirante, incluso si te funciona para ir a entrenar y te da efectivamente más energía. Y si bien el vino puede estimular este proceso, hay mejores maneras de incorporar polifenoles. Otros alimentos centrales para estimular la autofagia son las crucíferas o las coles, que tienen un compuesto llamado sulfurófano que estimula la autofagia y protege a nuestro cerebro, pero que a su vez tiene propiedades anticancerígenas. Consumir más brócoli, más coliflor, más coles de Bruselas nos ayuda además a regular hormonas como los estrógenos. Y luego tenemos otras sustancias y procesos que podemos realizar, como el consumo de té verde, el consumo de algunos hongos o el consumo de aceite de oliva extra virgen, que todos tienen propiedades para estimular la autofagia y el reciclado. O la combinación del frío y el calor, no hay sustancias con un efecto más potente como la vitamina D y su receptor. La alteración del receptor de la vitamina D y su baja actividad por bajos valores de vitamina D pueden hacer que incluso si estás haciendo todo bien para activar la autofagia, la actividad que tu cuerpo realmente puede llevar a cabo de reciclado se vea disminuida, se vea limitada. Muchas funciones de la vitamina D a su vez ayudan o son compatibles con estos beneficios que te da la autofagia, porque buenos valores de vitamina D ayudan a destruir células cancerígenas. Y es importante que entiendas que en nuestro cuerpo formamos células mutadas que podrían transformarse en un cáncer todos los días. Lo que sucede es que nuestro cuerpo las identifica y las destruye, con lo cual formarse se van a formar. La idea es simplemente potenciar la habilidad de nuestro propio cuerpo para identificarlas y eliminarlas antes de que sean una amenaza. Y te dejé lo mejor para el final. El último elemento que puede activar la autofagia y que es sin duda el mecanismo más simple para entrar en autofagia es la espermidina.
La espermidina es una poliamina, una sustancia que producimos en bajas cantidades en nuestro propio cuerpo y que va disminuyendo con la edad, parecido a lo que sucede con la formación del NAD, que necesitamos para producir energía. Ambas sustancias, espermidina y NAD, son esenciales para el rejuvenecimiento y la longevidad en nuestro cuerpo. El NAD por un lado aumenta los niveles de energía, mientras que la espermidina activa la autofagia. Además, la espermidina es usada como una herramienta clave en problemas neurológicos relacionados con la edad y con el envejecimiento. No necesitas meterte en una cámara hiperbárica todos los días ni dormir como hacen muchas personas famosas. Simplemente, haz el ayuno intermitente que puedas sostener, ejercicios de fuerza e intervalos, mejora tu calidad de sueño, come más coles, asegúrate de tener buenos valores de vitamina D y agrégale un shot de ducha fría cuando termines de ducharte. Si lo haces con agua caliente ya, todo esto puede darte resultados enormes si lo sostienes y lo transformas en hábitos a lo largo del tiempo. Entendiendo todo esto, lo que tenemos que hacer es usar las herramientas que podamos sostener para vivir más y mejor, para permitirle a nuestro cuerpo reciclar lo que no necesita y para tener una salud y un cuerpo que también es más sustentable, que se mantiene más joven, que se mantiene más fuerte, que se mantiene más sano por décadas y así disfrutar de una buena calidad de vida.